Amigos, nuevamente con ustedes. Ahora vamos a hablar de un asunto un tanto diferente. Soy el psicólogo Jorge García Jain para compartir con ustedes a través de nuestro canal Psique y más una primer parte de lo que es el divorcio. ¿Estás a punto o ya te divorciaste? Creo que esto que vamos a considerar a partir de este primer programa te va a interesar, te va a ayudar a entender la situación en la que estás y qué hacer ante una situación como esta. Empecemos con una aproximación a la palabra divorcio. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la disolución o separación del vínculo matrimonial por sentencia por parte del juez competente, con cese de efectivo de la convivencia conyugal. Pero la pregunta de ¿qué es el divorcio? Si nos circunscribimos a los textos legales, encontraremos que para que haya un divorcio se requiere de un matrimonio previo. Dicho de otra manera, ningún abogado puede divorciar a alguien que no ha estado casado anteriormente. De ahí la necesidad de atender a las autoridades y las leyes, pues son servidores de Dios. Y si nos oponemos a las autoridades y o resoluciones o legislaciones al respecto, nos oponemos automáticamente a Dios. Pedro al respecto dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como él enviados, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esto también es apoyado por el Señor cuando dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, viviendo en un estado laico en nuestro país y de derecho, en el Código Civil, las autoridades de nuestro país han legislado respecto del matrimonio y en él se entiende que la única entidad facultada para oficializar y por ende para legalizar la unión entre dos personas de sexos opuestos es el juez del registro civil o el alcalde o el funcionario señalado legalmente. El artículo 146 dice el matrimonio debe celebrarse entre los funcionarios que establece la ley y con las formalidades que ella exige. Entonces, tanto la unión de consenso, es decir, la unión libre, como la religiosa en el mundo occidental, que con su característico rito litúrgico apareció a comienzos del siglo XII, no cumplen con este requisito y por lo tanto la pareja no está casada verdaderamente. Aunque alguien durante la ceremonia haya expresado la famosa frase, los declaro marido y mujer. Porque para la legislación mexicana, a la unión surgida de este rito se le llama concubinato. Y quienes están así unidos, creyéndose casados, viven en fornicación. ¿O acaso será más acertada la perspectiva humana que en su apreciación más justa confiere actualmente en nuestro país casi los mismos derechos a la concubina que a la esposa, pero no los mismos privilegios ni deberes que la misma ley confiere a la unión legalizada? Existe de hecho una diferencia muy grande entre una unión libre y un matrimonio hecho y derecho. Y si a esto agregamos los consabidos efectos de inseguridad, estrés, desconfianza, poco compromiso que hay en las relaciones consensuales, es decir, acordadas, no es de extrañar los conflictos que resienten las familias bajo esta modalidad de unión. Mas esto es el producto de pasar por alto lo estipulado y de no formalizar ante las leyes, lo cual implica una sujeción a lo estipulado por Dios que señala, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si quien se opone a la autoridad
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Las leyes juaristas despojaron a la Iglesia Católica Romana la arrogante exclusividad de oficializar las uniones de parejas. Estas normas también abarcaron al clero cristiano evangélico, que generalmente dice casar a los contrayentes, pasando por alto la legislación mexicana. Sí, Iglesia Cristiana Evangélica, se denomine o no iglesia, no tiene facultades legales, por lo menos no en nuestro país. Y ello se evidencia cuando, como requisito indispensable para la boda religiosa, se solicita el acta de matrimonio civil a los novios, evidenciando el enlace por lo civil. Cuando en Estados Unidos u otros países de tradición protestante o evangélica, el ministro o sacerdote realiza uniones matrimoniales, lo hace real y legalmente, siempre y cuando se le confiera tal facultad por las autoridades a quienes se lo solicitan, porque esta atribución le es conferida por las leyes de su país, tanto en su calidad de religioso como por su ciudadanía. Sin embargo, en México, el ministro cristiano lo imita por desconocimiento o por el hecho de acceder al estatus que le confiere el que la feligresía le escuche decir la palabra mágica de autoridad: los declaro marido y mujer, evidenciando con cuán bajo precio vendemos la ortodoxia. Pero regresando al asunto importante, preguntaré y trataré de contestar: ¿es aceptado el divorcio según la palabra de Dios? ¿Cuándo el divorcio se constituye en divorcio entonces? Por lo dicho anteriormente, en nuestro país, una pareja está casada cuando se ha ajustado a las leyes establecidas, y por otra parte no se puede realizar un divorcio si la unión no fue hecha delante de un juez o la autoridad oficial para nuestras leyes, como lo determinan. Por otra parte, una unión libre facilita una disolución y da manga ancha para hacer y deshacer uniones sin ton ni son, perjudicando a los hijos y facilitando también argumentos como: ahora me puedo casar y no estaré en pecado porque nunca me casé. Es necesario tener claridad respecto de cuándo se está o no casado. Es más iluminador y esperanzador para aquellos que creen que están casados y por ende comprometidos delante de Dios, únicamente porque asistieron a una ceremonia religiosa, cualquiera que haya sido, pero que no contó con la anuencia legal y con la consecuente aprobación divina. Se hayan o no presentado a una ceremonia que no es boda en la iglesia. Por consecuencia, se puede concluir que quien se casa ante el juez del registro civil se ajusta a la ley humana y automáticamente a la ley de Dios, lo cual no significa que sea el juez quien sanciona divinamente, sino que éste ratifica el juramento de ser el uno para el otro. Obviamente nunca está por demás la presentación ante el ministro para solicitar la bendición de Dios, así como para obtener los beneficios sociales, morales y emocionales de una ceremonia cristiana. Hablando entonces de unión libre, algunos creen que la sola voluntad de ser el uno para el otro es lo que Dios toma en cuenta y con eso es suficiente. Si así lo fuera, Jesús no le hubiera dicho a la samaritana que a quien tenía en ese momento no podía llamarlo marido, sino el hombre que ahora tienes. El que ahora tienes no es tu marido. Concubino o amante, no le fue reconocido como esposo. La misma samaritana aceptó sin ambajes tal aseveración, cuando implícitamente en su comentario admite el señalamiento del Señor diciendo: me parece que tú eres profeta, reconociendo así su pecado y uno de los ministerios del Señor.
Aún más, la samaritana sabía que la relación que sostenía era ilícita, porque entonces algunos menos conservadores, más condescendientes u open mind, dan por hecho que quienes cohabitan fuera del marco legal, como le estaba la samaritana, están unidos delante de Dios únicamente porque se aman, se prometieron fidelidad, se juntaron amor eterno, se juraron amor eterno, o estando a solas, pusieron como testigo a Dios de su compromiso. Si la intención del corazón es lo que cuenta, de nada sirven las leyes, porque pueden utilizarse inclusive las mismas normas bíblicas para validar nuestros argumentos. No nos extrañemos entonces de los efectos de inseguridad y zozobra, principalmente para la mujer, y de la corta duración de las uniones libres. Consentimos esto cuando alentamos que nuestros hijos prueben una y otra vez vivir en pareja hasta que encuentren el consorte ideal. Cuando Dios decidió casarse con Israel, hubo de ir más allá de un solo juramento. Decidió exigirse y pactar con su futura esposa antes de hacer la suya. Y dice, te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía, de acuerdo a Ezequiel 6, 16, 8. Nuestro modelo para seguir siempre será el Dios de la Biblia y no el modelo del mundo con sus uniones consensuales, producto del pensamiento humanista, el cual desea que cada uno viva a su manera. Lamentablemente, así se ha enseñado a las nuevas generaciones, tergiversando el pensamiento bíblico. Entonces, a la pregunta de ¿cuándo el divorcio se constituye en divorcio? Contestaré primero a la pregunta, ¿cuándo una unión es un verdadero matrimonio? Cuando se celebra ante un funcionario del registro civil, lo que basta para tener la anuencia de Dios, exista o no una boda religiosa. Y solo si ha existido esto, puede hablarse de divorcio legal en el juzgado civil correspondiente. Y bien, pues en la próxima entrega, en la parte 2, en este canal abordaré cosas también ahora más importantes alrededor de este tema del divorcio, y te aseguro que te van a sorprender y que no querrás perderte. También te invitamos a que si esto que estoy empezando a considerar es útil para alguien, compárteselo y diles que pueden vernos en YouTube y en Face. Muchas gracias y nos vemos la próxima.